Egunon, kaixo. Egunon, kaixo, zer moduz? Oso ondo honor zara, ¿quién eres? A ver. Bai, Idoia naiz, la Idoia. tendera del barrio. ¿En dónde? ¿En qué barrio estás y dónde estás? A ver, que me estoy... Pues estoy en Urazurrutia, al lado del puente San Antón. El puentecito que viene en el escudo de Bilbao. Maravilloso. Sí, al lado de... Pues el Casco Viejo, las 7 calles. Exactamente. Pues estamos muy cerquita, pero un poco escondidos. Vale. ¿Por qué está bien comprar en el comercio local y las pequeñas tiendas? A ver, ¿por qué? Hombre, pues no sé, a ver, las tiendas pequeñas somos familias que vivimos de ese comercio. Y mucha gente, yo creo que no lo conoce, no conoce lo que puede llegar a suponer el entrar en un comercio pequeño y luego el tener una serie de, bueno, prestaciones o ayudas o una amistad en el que tú tengas la confianza de decir, bueno, oye, mira, que acabo de pedir una cajita a Amazon, pero resulta que es que no voy a estar en casa trabajando, ¿te la puedo dejar en la tienda? Vale, pues sí, ¿por qué no? Fíjate. Anda, va a venir mi hijo, pero resulta que no tengo más que un manojo de llaves. ¿Te dejo las llaves que a la tarde luego viene mi hijo y va a recoger las llaves? Pues bien. O me voy de vacaciones, igual se me... yo qué sé, se me rompe una cañería o se me salta la caldera. Pues te dejo las llaves por si tienen que venir los bomberos a abrir y no me tiran la puerta. Fíjate. Pues esas cosas. O te dejo aquí estas bolsas que se me ha olvidado ir al estanco a por tabaco. Y te las dejan. No sé cómo decirte. Hay muchas cosas. Y luego hay veces que también la gente necesita hablar, necesita charlar, comunicarse. Tú eres muy buena vendedora, Idoia, ¿eh? Eres muy buena vendedora. A ver, pues, ¿qué productos tienes? ¿Dónde pues traes sí. el producto? A ver, ¿dónde traes el producto? Bueno, pues yo voy al Mercabilbao todos los días. Ajá. Y lo que traigo de Mercabilbao, normalmente procuro traer producto de aquí, de nuestro. Vale. Ah, qué maravilla. Si no puedo el nuestro, a ver, pues la zanahoria, la lechuga, las cositas de aquí, pues bueno, manzana de La Rioja, cositas de Navarra, todo por ahí. Y bueno, la naranja, la mandarina, todo eso pues de Sevilla, de Valencia, pero a ser posible Qué maravilla. de aquí o de la península. Maravilloso. Pues sí. Hala, y genial. luego de fuera, Bueno, cuando pues... no hay más. Vale, perfecto. Genial. ¿Recomiendas entonces el comercio local? Hombre, el comercio local, sí. Ante todo y sobre todo. Y son muchas las familias pequeñas que viven de ello. Sí. Y que muchas veces no llegan ni a final de mes porque la gente va a los grandes supermercados. Que hay que ir, vale. Que hagas una compra general, vale. Bien, pero siempre hay que dejar un poquito para que la luz quede encendida por la noche cuando vayas a casa. Cuando tú llegas a tu casita a las 8 de la noche, el barrio está oscuro. Pero si tú consumes tu lechuguita, tu frutita, tu patata del Valle del Osa, por ejemplo, esa lucecita está encendida para cuando tú llegas y tengas sensación de seguridad para ir a tu casa. Por eso es muy bueno gastar en el barrio. Millas, que se pase bonita. Pues muy interesante, de verdad, Idoia. Nada, yo pues me alegro y yo espero que la gente lo entienda y deje alguna cosita para el barrio pequeño. O una cervecita para tomarse en el bar de enfrente de tu barrio, o un cafecito, algo. Dejar algo para el pequeño comercio. Mila esker, benetan. Mila esker gaina euskalduna, oso duzu ikasten. Belarri prest. Bai. Mila esker, Idoia. Bai, a ver, bai, hor daukazu. A ver.
Ikusi. Bai, oso ondo. Bai. Gora euskara eta gora Bai. komerzio lokala. Bai. Oso. Mila esker, Idoia. Agur. Agur.